Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Rojas. Soy estudiante de agronomía, cuarto semestre de la UNAT. El día de hoy vamos a desarrollar un trabajo que corresponde a la materia de diseño experimental y digamos que el objetivo es, pues, en la tarea número 4, es desarrollar un proyecto de construcción, una construcción de un proyecto de investigación. Entonces, uno de lo que se busca es, digamos que aplicar todos los conocimientos hasta la fecha en diseño experimental en la elaboración de un proyecto de investigación, en este caso, o en mi caso, es un cultivo. Entonces, a continuación voy a presentar las diapositivas en PowerPoint y pues voy explicando cómo fue el desarrollo de este trabajo. Entonces, me voy a disponer a presentar. Ok, listo. Entonces, el trabajo lo desarrollé de forma individual por cuanto pues no hubo una comunicación acertada con los compañeros y pues al final, como el trabajo pasado, también se definió pues hacerlo de forma individual. Entonces, arrancamos. La primera actividad consistía en cómo identificar un artículo de investigación, un artículo relacionado o una tesis relacionada con la aplicación de diseño experimental o de investigaciones o estadística relacionada con el tema del agro. En este caso yo escogí de un cultivo o algo. En este caso escogí el mejoramiento de suelos, que me parece importante. Entonces me basé en un artículo que se denominó Efecto de enmiendas orgánicas sobre propiedades fisioquímicas y microbiológicas del suelo. Eso está en la Revista Mexicana de Ciencias Forestales del 2013. Entonces, el objetivo de estudio era validar el efecto de diversas enmiendas orgánicas sobre propiedades físico-químicas y microbiológicas. Eh, También a través de algunos tratamientos. Entonces, los tratamientos se utilizaron, fueron unas enmiendas orgánicas, porque el objetivo era o es para el proyecto que yo quiero desarrollar o que desarrollé, es utilizar lo que esté a la mano y de fácil acceso. Y pues que sea, pues obviamente, que sea rentable y que tenga como un equilibrio con el ecosistema, que no sea agresivo. Entonces, esta me pareció oportuna y pues digamos que el tipo de diseño que utilizaron fue el diseño experimental completamente aleatorizado. Los tratamientos fueron 4 tratamientos, uno de control, que es digamos que se busca el comparativo para ver cómo reaccionan los otros. Las repeticiones, cada tratamiento se repitió 3 veces. Entonces, la duración del estudio, entonces digamos que el experimento se realizó durante un periodo específico, entonces durante lo que duraba el cultivo. También algunos indicadores estadísticos, como el análisis de varianza, lo tuvimos, unas pruebas del análisis de varianza, unas medidas. Los resultados obtenidos, pues de acuerdo a los resultados obtenidos, pues es un referente de cómo sí fueron de alguna forma interesantes, en algunos casos positivos también. Entonces, ese fue el punto de referencia que yo tomé para hacer mi investigación. Entonces, ahora pasamos ya a mi investigación. La propuesta de investigación se desarrolla en el municipio de Chaparral, Tolima. El título de investigación es mejoramiento de la fertilidad y propiedades orgánicas del suelo a través del uso de complementos de fácil acceso en el municipio de Chaparral, Tolima. Pues como lo dije al principio, pues tendría que ser algo muy, muy sencillo y de fácil acceso, sobre todo este material para material orgánico, para yo poder aplicarlo, digamos, en el terreno para poder hacer la investigación. El planteamiento del problema, entonces digamos que en el municipio de Chaparral la calidad del suelo ha disminuido a diversas prácticas agrícolas intensivas y al uso excesivo de fertilizantes. Digamos que esto es una constante en muchos territorios de Colombia, entonces lo que se busca acá es como mejorar ese suelo tan degradado a través de los años por agricultura, lo que denominamos la intensiva. Las estrategias, pues, es reciclar residuos orgánicos de cultivo como cacao, porque la idea también es hacer como una
una, una simbiosis, una combinación de cultivos como un desarrollo agroforestal donde se encuentra el cultivo de cacao, la macadamia y la vainilla también. Es como el proyecto que se quiere más adelante. Hoy en día, pues lo que yo estoy proponiendo es el mejoramiento de ese suelo, que es por donde uno tiene que comenzar. La justificación, pues la mejora de la fertilidad también pues yo adicioné gallinaza, residuos orgánicos de cultivo de cacao y macadamia, y adicionalmente también incluí los residuos de la plaza de mercado del municipio de Chaparral, Tolima, poderlos tratar y convertirlos en compost orgánico para abono. Entonces, el objetivo general es el impacto del uso de complementos de fácil acceso, repito, de fácil acceso en la mejora de la fertilidad y propiedades orgánicas del municipio de Chaparral, Tolima. Los objetivos específicos, determinar el efecto de la gallinaza, los efectos orgánicos de cacao, todos los que están ahí, evaluar la viabilidad del reciclaje de los residuos de la plaza de mercado, como ya lo dije. Bueno, pasamos a la metodología. La metodología de investigación, el objetivo es evaluar el impacto, el uso de diferentes tratamientos y enmiendas orgánicas en la fertilidad del suelo y crecimiento de la planta de vainilla. Entonces, acá lo que yo hice fue, voy a medir los componentes químicos del suelo, como los más importantes para el desarrollo de la planta, y cómo se ve reflejado eso o cómo impacta la planta. En este caso, una planta de vainilla. Se va a hacer un terreno donde se va a cultivar la vainilla y de ahí es donde se va a evaluar. El número de tratamientos, entonces se dispone que 5 tratamientos y los 5 tratamientos están compuestos por eh, bueno, el primero es el de control, es el neutro, el que no se le va a hacer absolutamente nada en condiciones naturales. El de gallinaza, porque también la idea es combinar silvopastoriles, o sea, gallinas, patos y todo esto, para que esa gallinaza se pueda aprovechar. Es una alternativa. Entonces se da mucho en las fincas, entonces pues es viable también. Desechos orgánicos de cacao, pues porque va a haber un cultivo de cacao ahí. Desechos orgánicos de macadamia, porque también va a haber un cultivo de macadamia. Y por último, residuos de la plaza de mercado. Entonces es oportuno porque son muchas alternativas, cualquiera de ellas se puede adoptar. También el número de repeticiones, entonces fueron 3 veces, lo que me da como consecuencia 15 unidades experimentales. Definir la unidad experimental, bueno, se define como una parcela de suelo donde se aplicará el tratamiento específico y dentro de esta parcela se sembrarán las plantas de vainilla que recibirán el tratamiento correspondiente. Entonces, en este caso, un área más o menos delimitada de 1 metro cuadrado, donde se aplicarán los tratamientos y se siembran las plantas de vainilla que serán monitoreadas y medidas durante el experimento. Definir la unidad observacional. Bueno, la unidad observacional es la planta individual de vainilla dentro de cada unidad experimental que se evaluará para obtener los datos sobre el crecimiento de las propiedades. Bueno, esa va a ser la unidad experimental, la planta, como lo dije al principio. En este caso, la unidad observacional, perdón, será cada planta de vainilla medida en términos de altura. Entonces vamos a medir la altura, el diámetro, la materia seca foliar, la materia seca de la raíz y otros datos que pues, ya esos son de la tierra, del sustrato. Entonces acá está como lo que se va a evaluar, a medir. Entonces, para la tierra, entonces será el pH, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y súper importante la actividad microbiana para el tema de micorrizas y enriquecimiento de microbiota en el suelo. Y el crecimiento de la planta, pues será la consecuencia de ese suelo, de, esa, de ese abono y se tendrá que ver reflejado en el crecimiento de la planta. Entonces, digamos que monitorearemos la altura de la planta, el diámetro del tallo, la materia seca foliar, y esto se hará, pues digamos que se va a hacer el tema de la comparación para validar cuál es la mejor alternativa al final. Entonces, el diseño experimental, entonces el seleccionado es un diseño completamente aleatorizado. La repetición, pues como lo dije, serán 3 veces y la aleatorización para reducir el efecto de las posibles variables no controlables. Ahora, pues el tema
de alimentación. Acá está la ficha que va a utilizar, entonces vuelvo y repito, 5 tratamientos, los tratamientos que se van a realizar, el número de repeticiones, las unidades experimentales, la unidad experimental, dónde se va a hacer, la unidad observacional también, y las variables de respuesta, ahí también las tenemos, y el diseño experimental, el que ya había mencionado anteriormente. Listo, entonces, bueno, acá hay unas preguntas bases que nos hacen. Entonces, digamos que una de las preguntas bases es si el profesional es contratado para la investigación de fertilizantes en un cultivo de aguacate en una zona de ladera y con condiciones heterogéneas del suelo, ¿qué diseño experimental utilizaría? Entonces, acá pues explica cuáles los diseños experimentales, cuáles son los más adecuados y pues al final como que nos muestra que hay dos tipos, uno que se llama el homogéneo, entonces se dice que se puede utilizar un diseño completamente al azar, se entiende que es este plano, y el heterogéneo, que es donde se utiliza el de bloques. Ya pasando al tema de desarrollos estadísticos, entonces voy a narrar lo que se hizo con una de las categorías, una de los tratamientos, porque pues obviamente es un extenso el tema, y pues lo hice en uno de ellos para mostrar pues cómo sería. ¿Listo? Entonces, el primero fue el carga de información, pues digamos que fue un poco complejo porque pues yo creía que el código que nos habían dado servía para cualquier modelo estadístico o lo que yo quisiera hacer, pero desafortunadamente no funcionó. Entonces tocó aplicar en inteligencia artificial, solicité apoyo y pues de ahí me guié para hacer el montaje en RStudio. Entonces ahí me dieron dos alternativas, utilicé una de ellas, crear un data front, y la otra fue importar el archivo de Excel. El archivo de Excel me cargó, me quedó acá, pero después como que no me corrió. Y el que me funcionó fue el de abajo, el Datafront, este de acá, que es como llevar toda la base de datos y pegarla en el código. Y pues ese sí me funcionó. Entonces, listo, ese fue ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, el análisis de varianza, digamos que en el tratamiento muestra el tratamiento que tiene un efecto significativo en la materia orgánica, ya que P es muy pequeño, entonces, y es mucho menor que 0,5, que es como el límite, lo que indica que una diferencia significativa entre los tratamientos, por lo tanto, pues se rechaza la hipótesis nula, o sea, si tiene viabilidad. La conclusión, hay diferencias significativas en la materia orgánica entre los diferentes tratamientos. Entonces, si hay unas diferencias que ameritan como la revisión, o sea, que si es viable o si hay un cambio significativo que vale la pena continuar con el experimento. Sí, con el experimento, con la investigación. Entonces, estos fueron los resultados. En este caso, bueno, yo no lo dije acá, bueno, eh, mm, lo tenemos acá, bueno, aquí lo tenemos acá, es un resultado muy pequeñito. Aquí tenemos 6,01 a la menos 7, entonces es muy pequeño el resultado. Posteriormente empezamos a trabajar en otros datos que nos parecieron interesantes también. Como me parecieron interesantes, el cálculo de las medias para cada tratamiento. Entonces, ¿qué nos muestra acá? Acá ya nos empieza a mostrar información importante. Una de ellas es que el control, por ejemplo, en el caso de materia orgánica, la media de materia orgánica es 2,67, este valor base sin ningún tratamiento adicional. Y si vemos la comparación con los otros indicadores, vemos que hay una diferencia bien importante. Obviamente, todos esos son datos, son construidos desde unos aproximados, digamos que no son reales en este momento, pero la idea es cuando se tomen las medidas y todo eso, pues tener la data para poder tomar las decisiones. En este caso, pues fueron datos, se construyó una base de estos datos aproximada. Entonces, teniendo en cuenta esa información, pues vemos unas diferencias significativas acá. Entonces, digamos que en el cacao indica que el uso de desechos de cacao aumenta la materia orgánica, entonces, importante ese dato. Después la gallinaza,
que fue la que más importante de todas, la que subió más. Y por último, la materia de macadamia. Aquí está el pantallazo de la información que nos arrojó eso. Entonces aquí está el control, el del cacao, la gallinaza, que es la que yo digo que subió harto, la macadamia, toda la tendencia fue a aumentar. Posteriormente, traemos más información, hicimos la prueba de Tukey, que digamos que lo que nos arrojó fue que la gallinaza es el tratamiento, como lo había dicho, más efectivo para aumentar la materia orgánica, seguido de los residuos de mercado, los residuos de cacao. Las diferencias significativas se van principalmente en la gallinaza y los otros tratamientos. Entonces acá tenemos también la información de ese indicador. Después saqué el tema de los test, en este caso el test de Tukey. Acá lo que hace es bueno, lo que habíamos hecho, esta es como la representación gráfica. El gráfico muestra todas las comparaciones posibles entre los pares, es lo que muestra el gráfico de tratamiento. Hace todas las comparaciones con los otros tratamientos, todas las comparaciones posibles. La diferencia de medias, pues acá lo que hace es como explicar cómo funciona este gráfico, cómo entenderlo, fue más que todo lo que se quiso, lo que se pretendió con este gráfico, para desde el gráfico también tener como otra perspectiva. Después ¿qué? Se hizo la prueba de Shapiro, entonces ahí nos da como un indicador, dice que P es mayor a 0.05, si el P es mayor, no se rechaza la hipótesis nula, que los datos, y nos muestra que los datos son normales, es para ver la normalidad de los datos. Esto sugiere que los residuos se distribuyen normalmente, lo que hablaba yo ahorita. Este es el caso por cuanto el valor en este caso fue de 0,007535, es mayor a 0,05. Aquí está, digamos que el resultado. Entonces, la prueba de Shapiro, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a determinar los residuos, si los residuos del modelo de la análisis de varianza se distribuyen normalmente. Esto es importante porque muchos métodos estadísticos, incluido el análisis de varianza, asumen que los datos son aproximadamente normales. Entonces, este es otro de los indicadores que nos dice que esta investigación va por buen camino. Acá, pues, es otro gráfico, un gráfico también interesante. Dice, si los puntos siguen aproximadamente la línea recta, los residuos no son normales. Entonces, como otro indicador, este otro gráfico. Entonces, como vemos, sí, ahí se comporta de forma normal. Después nos dice, los residuos se distribuyen aleatoriamente. Bueno, esta es otra. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahorita. Bueno, este ya es el video. El link del video. Pues aquí ya creo que terminamos con la presentación. Entonces, nada, pues, no sé qué se me puede quedar por fuera. ¿No? Creo que es toda la presentación y digamos que en resumen, los resultados de las pruebas de investigación pues son muy, muy satisfactorios, porque esto nos lleva o nos dice que hacer este tipo de investigaciones nos puede traer un aporte significativo al desarrollo de nuestro cultivo y en general en lo que pues, yo me quiero enfocar, que es en este caso el mejoramiento primero del suelo. Entonces es muy positivo. Obviamente pues los resultados, el análisis de los resultados y en general la herramienta pues me da información que es muy importante para, digamos, en este caso, la toma de decisiones. Entonces, con esto espero haber cumplido con el objetivo de la actividad y pues será para dentro de una próxima oportunidad. Buenas noches.